Está de moda, en este tiempo se habla de las Olimpiadas, en este tiempo se habla de competir, de buscar un galardón, de buscar una medalla, de coronarse como el mejor en lo que se está haciendo. Otro tema que está de moda es la guerra, es lo que se está hablando, que toca las puertas del Medio Oriente. Israel elimina diferentes objetivos militares y eso provoca que otros pueblos también se levanten. Hay muchas cosas que estamos viviendo en este tiempo, pero todo tiene que ver con competencia, todo tiene que ver con pelea, todo tiene que ver con ser mejor y prevalecer sobre otro. De eso quiero hablarte hoy. Quiero hablarte sobre un tema que le pusimos como título o como nombre: carne versus el espíritu. ¿Cuántos han tenido luchas en la carne y el espíritu? Ha tratado de salir adelante, pero su carne le ha aplastado. ¿Cuántos han tenido esas luchas donde, como el apóstol Pablo dice, yo queriendo hacer lo bueno, he hecho el mal que no quiero hacer? Entonces el tema, si usted ha pasado por ese proceso, es para usted hoy, es para el que está a la par suya. Dígale al que está a la par suya, este tema es para usted. No, pero dígaselo con ánimo, porque así no me convence ni a mí. Dígale, este tema es para usted. Sin lugar a dudas, la lucha, lo que se vive, es algo que tenemos que enfrentar. Usted no lo seleccionó, usted no eligió pelear contra esto, pero es algo que te alcanza naturalmente, espiritualmente, y es una lucha que tenemos que librar. Yo quiero darle coyuntura bíblica para que podamos ir desarrollando el tema. Vamos a 1 Corintios en el capítulo 9 y a partir del verso 24. 1 Corintios 9, 24. Quiero que lea conmigo hasta el verso 27. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice su palabra: ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. El apóstol Pablo tenía una perspectiva, tenía un acercamiento, así como lo tenemos nosotros, hacia una competencia. Él estaba viviendo también cerca de una cultura griega que la absorbió la cultura romana, que se dedicaban a medir sus fuerzas, a competir, y él nos pone un ejemplo muy cercano a lo que hemos hablado hoy. Los que corren en el estadio, todos corren con un propósito, y es obtener el premio. Ellos por una corona incorruptible, nosotros estamos luchando por un premio que es incorruptible. Aquí me deja dos principios básicos. Uno, que nosotros tenemos que correr como el que quiere ganar. O sea, no se vale participar. Dígale al que está a la par suya, en esto no se vale solo participar. Usted tiene que meterse profundo con Dios, usted tiene que buscar de Dios constantemente y de una manera correcta. O sea, tiene que darle dedicación. Dice el apóstol Pablo: ustedes corran, pero corran como el que quiere ganar ese premio. Y le señala, o nos señala a la iglesia, ellos corren por algo que se va a oxidar, por algo que va a ser pasajero. Si yo le pregunto a usted por el nombre de los últimos 10 campeones olímpicos en cualquier disciplina, usted tal vez va a enumerar 1 o 2. Pero para lo que el mundo es importante, para Dios no es tan importante. Para lo que el mundo es importante, simplemente es vanidad de vanidades. Pero para lo que Dios es importante es la promesa que Él nos hizo. Jesús dijo antes de irse de esta tierra que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y prometió coronas a los que permanezcamos fieles, a los que amemos las ovejas. Prometió coronas a los que hagan lo que tienen que hacer como lo tienen que hacer. Entonces el apóstol Pablo señala: usted no está luchando simplemente por ganar algo que es pasajero, sino usted está luchando porque usted tiene un futuro en el cielo. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y ¿sabe ese sello que dice? Usted es un cuerpo con una visión de ser exportado al cielo. Si nosotros fuéramos carne de alta calidad, diríamos:
en ese sello, usted es carne de exportación, pero no hacia otro país, sino hacia el cielo. Entonces dice su palabra que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo para el día de redención. Pero Pablo también me deja algunas otras enseñanzas aquí. Él dice: yo no peleo, yo no corro, como alguien que no tiene sentido, no sabe para dónde ir. Yo no golpeo como golpeando al viento. Nosotros tampoco tenemos que hacerlo, tenemos que tener un enfoque. Dígale al que está a la par suya: enfóquese. Tenemos que tener un plan y tenemos que luchar como el que quiere ganar. Cuando nosotros simplemente somos mediocres, flotamos en la iglesia, flotamos en nuestra fe, eso le provoca a Dios ganas de vomitar. Dice su palabra en el libro de Apocalipsis: por cuanto no fuiste frío ni caliente, yo te escupiré de mi boca. La mediocridad es la mentira que el diablo le ha dado a la iglesia para que haya mucha gente que sufre. Me llama mucho el ejemplo de lo que sucede con la esposa de Isaac. Usted sabe que Isaac se casó a los 40 años aproximadamente. No le voy a leer los textos, usted puede buscarlo en su casa. Pero dice que la mujer quedó embarazada hasta los 60 años. Para una mujer hebrea no quedar embarazada era simbolismo, ser estéril era simbolismo de maldición. Pero la Biblia menciona que Isaac, hasta después de 20 años, hace una oración eficaz y queda embarazada su esposa. Le hago énfasis en lo eficaz porque la palabra de Dios no dice que la oración del justo puede mucho, sino que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ustedes lo que hagan, háganlo que sea efectivo, como el que quiere ganar, como el que quiere llegar. Pues fíjense que esta mujer, cuando Isaac ora, recuerda lo que su padre hizo. Isaac no se apresura como su padre lo hizo a tener un hijo con una criada, con una esclava, sino que le espera el tiempo y busca el buen camino y ora al Señor. Y el Señor, dice en la traducción hebrea, Isaac convenció a Dios. Qué interesante, Dios dijo que sí. Está bien, Isaac, yo voy a dejar que tu esposa quede embarazada, y la embaraza con 2 niños. Pero vea qué interesante situación pasa la esposa de Isaac, porque cuando él la embaraza de esos 2 niños, empieza a haber una lucha en sus entrañas. Dice que los niños peleaban desde el vientre. Yo he tenido oportunidad de ver a mis hijos en el vientre de mi esposa pateando, sacar así un piecito. ¿Cuántas mujeres de aquí han estado embarazadas? Usted sabe cuando el niño empieza a revolverse ahí en el vientre. Imagínense lo que es tener una gresca de estas, los dos peleando desde el vientre de su madre. Esta mujer dice que ella se turba su corazón y hace lo que su esposo le enseñó, ir a buscar a Dios. Cuando llega a buscar a Dios, y estoy parafraseándole toda la historia, un poco larga, usted la puede leer, dice que cuando va a consultar a Dios, Dios le dice: dentro de tu vientre hay 2 naciones. El mayor le va a servir al menor, pero en ellos o de ellos nunca va a haber paz. Entre ellos nunca va a haber paz. Ese pleito que tenía en el estómago, en su vientre, en su momento, ese pleito iba a salir de ahí, iban a crecer, y ese pleito iba a permanecer, que hasta el día de hoy permanece. Yo no sé si esta mujer dice: bueno, estaba mejor cuando no tenía este embarazo, o estoy mejor ahora, porque ahora tengo una tribulación y una pelea dentro de mí. Le ilustro de esta manera porque usted va a ponerse a pensar: pobrecita esta mujer con su condición de embarazo, donde 2 criaturas pelean por prevalecer uno sobre el otro. Inclusive dice que cuando Esaú salió primero, dice el versículo bíblico: y después salió el primero. Dice, como salió el primero y después salió el primero. Ya estaba señalado que no iba a ser el primogénito Esaú, sino Isaac, Jacob. Y dice que salió tomado del tobillo de su hermano. Ahí está la lucha, ahí está el pleito. Pero usted puede imaginar esta situación, que es una situación que vive una mujer embarazada. No, es una situación que todos nosotros vivimos. Y es que
la lucha de la carne y el espíritu no la tienen los no creyentes, sino la lucha de la carne y el espíritu la tenemos los creyentes, los que amamos a Dios. Ve qué interesante. Pablo tiene una constante exhortación a los romanos, a los gálatas, a los corintios sobre este tema, sobre el tema de la lucha de la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, a veces decimos qué lindo ser como la iglesia primitiva era. Pues déjenme decirle que en la iglesia primitiva había un montón de malamanzados también. Déjenme decirle que él los exhorta y dice: me parece increíble que un hombre se acueste con la mujer de su padre. Eso ni siquiera los inconversos lo hacen. Entonces usted puede admirar cosas de la iglesia primitiva, pero tiene que darse cuenta que los mismos males de antes son los mismos males de ahora. Las mismas situaciones que se vivían antes se viven ahora. Las mismas luchas de antes son las mismas luchas que se tienen ahora. El apóstol Pablo nos deja, para mí, una obra maestra de conocimiento y de entendimiento de su palabra, porque eso nos da esperanza. Quiero que usted vaya conmigo a Romanos 7, a 14. Libro de Romanos 7 a partir del verso 14. Y quiero leer con usted. Dice su palabra: sabemos que la ley es espiritual. Grábese eso. Un detalle que a veces pasamos por alto. La ley es espiritual. Porque quiero darte una clave, solo una clave quiero darte para que tú pelees contra tu carne y puedas empezar a prevalecer. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un hombre simple, un ser carnal, que ha sido vendido al pecado como esclavo. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino quien lo hace. Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo nos deja esto para que nosotros nos demos cuenta que aún siendo Pablo, apóstol de Jesucristo, que él mismo en algún momento visitó, que lo llevó al cielo, que le enseñó secretos, que le dio visiones, que le dio dirección, que lo dejó fundar iglesias, era un hombre que tenía luchas en su carne, que tenía lucha con su espíritu. Pero qué interesante esa primera parte que Pablo nos dice aquí. Yo quiero que usted lo tome y se lo señale, lo deje ahí en su corazón. Sabemos que la ley es espiritual, porque muchas veces hemos enseñado que con el sacrificio de Jesucristo la ley quedó atrás. Claro, el viejo pacto terminó. Yo no tengo que seguir las 613 leyes, porque si no, no soy salvo. Yo no tengo que seguir en el antiguo ritual de sacrificios de animales, porque ahora yo soy gobernado por la gracia. Pero la ley me hace ver el pecado, me hace entender cuando yo estoy inclinando mi mente hacia lo carnal o inclinando mi mente hacia lo espiritual. Quiero darte un poquito más de fuerza en esto, porque a veces decimos: pastor, ¿cuándo va a terminar mi lucha? Yo me convertí a Cristo, tal vez dentro de 1, 2 años, 3 años, cuando ya yo me haya discipulado, me haya bautizado, la lucha va a terminar. Déjeme decirle que la lucha no va a terminar hasta que seamos transformados y renovados. Es una verdad. Nosotros como iglesia tenemos que tener verdades claras. Isaías 35, del 8 al 40, me habla muy lindo de una renovación. Del 8 al 10, perdón, el 40 no existe. Dice su palabra, Isaías 35: allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos.
Si alguno pasa por este camino, no se extraviará, por más que sea torpe. Vea qué lindo. En este camino no habrá leones, ni pasará por el camino ninguna fiera, para que los redimidos puedan transitarlos. Y los redimidos del Señor vendrán a Sión entre gritos de infinita alegría. Cada uno de ellos tendrá gozo, alegría, y desaparecerá el llanto y la tristeza. Pero déjeme decirle que ese capítulo de 35 de Isaías es un capítulo que habla de la renovación cuando venga Cristo y establezca un milenio. Entonces habrá un camino donde, por torpe que seamos, no vamos a tropezar, no vamos a tener tentación, no vamos a tener dificultad, sino que vamos a caminar por ese camino de santidad. Va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber contento. Pero mientras usted esté en este cuerpo natural de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, usted va a tener luchas. ¿Usted le hace gracia lo del pedacito de pescuezo? Nosotros tenemos que saber que en este mundo enfrentaremos aflicciones. La gente que tú amas te va a fallar. Tú le vas a fallar a la gente que te ama, que esperaban algo de ti, pero tú no eres capaz de darle eso que esperaban de ti. Que tú esperabas la felicidad por estar con alguien, pero Dios no quiere que ese sea tu ídolo, y por eso no te puede dar esa felicidad. Hay muchísimas formas en las que nosotros fallamos, y hay muchísimas formas que Dios quiere que nosotros empecemos a arreglar en nuestra mente todas las cosas. Dice Romanos 12:2: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es importantísimo. Usted tiene que componerse. Usted sabe que nosotros vinimos a este mundo como una hoja en blanco, y a usted lo fueron descomponiendo durante el tiempo, con palabras, con enseñanzas, con cosas que pusieron ahí dentro de tu corazón y que ahora son tu forma de vivir, de reaccionar. Usted ha visto gente que los padres les enseñaron a ser temerosos a los hijos, y usted le tiene miedo a todo. La gente que le enseñó a ser violenta a sus hijos. Nuestro papá, digo nuestro papá porque aquí está mi hermana, nos enseñó a ser violentos en muchas cosas. Teníamos que pelear, y Dios igual que usted perdiera una pelea, ¿verdad? Le daban a usted, entonces había que saber pelear bien. Entonces en mí pusieron una forma de pensar que no tenía que aguantar nada de nadie. Pero ¿eso qué es? Eso es pensar hacia la carne. Y quiero darte esta única dirección de cómo vencer en esta lucha entre la carne y el espíritu. Pablo nos lo aclara bastante bien, y en Gálatas 5, yo quiero que usted vaya conmigo a Gálatas 5 en un momento. Cuando lo tiene, diga amén. Y denme un momento para yo encontrarlo. Gálatas 5, del 7 al 20. Vamos a leer a partir del 13 para ganarnos un poquito de tiempo. Del 13 al 20. Dice su palabra: hermanos, ustedes han sido llamados a libertad. Solo que no usen la libertad como un pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a otros por amor. Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Y habla sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y quiero que primero identifiquemos esto. Dice su palabra en el 5:16: digo pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al espíritu, y el del espíritu se opone a la carne. Estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Hasta ahí estamos muy bien, pero leamos un poco más lento lo que sigue: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías.
Estas son las obras de la carne que nos presenta Pablo. Usted dice, pastor, yo no vivo en fornicación, no vivo en adulterio, no vivo en hechicería, no vivo en esto. Pero ¿cómo andamos de gritería? ¿Cómo andamos de enemistades? ¿Perdonas fácilmente o no perdonas fácilmente? Porque si usted continúa leyendo, dice, pero los frutos o el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, el amor. Me está dando una perspectiva clara y me está diciendo, ok, si tú pones tu atención, como dice el apóstol Pablo, si tú pones tu atención en las cosas de la carne, vas a vivir por la carne. Pero si tú pones tu atención en las cosas del Espíritu, vas a vivir por el Espíritu. Y eso es tan importante porque la lucha siempre la vamos a tener. ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Eso va a depender de dónde pongamos nuestra mente. ¿Ok? Hay situaciones naturales que todos los días tenemos que enfrentar, ¿cierto o no? Tenemos una discusión familiar, tenemos una discusión en el trabajo, tenemos un malentendido en algún lado, tenemos una discusión con nuestros padres. Los que todavía tienen sus padres y son personas mayores, qué difícil es a veces. Y para las personas mayores, qué difícil es tratar de entender a los hijos, porque yo los crié, yo los cuidé, y ahora no me quieren prestar atención. Y ahora simplemente todos dicen, esto le toca a otro. Para cualquiera de los dos lugares es difícil. Para cualquiera de las dos personas es difícil. ¿Cómo sé yo que la lucha entre la carne y el espíritu la voy ganando? Cuando tu mente consulta la palabra antes de tomar decisiones. Yo enterré ya a mi papá y a mi mamá, pero comprendo perfectamente estas dificultades que se viven. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que pensar en el momento de dificultad? Cuando tal vez mamá o papá no están agradecidos y yo estoy tratando de hacer todo lo que pueda. Puedo levantarme y decirle todo lo que mi carne quiere decirle. O puedo recordar la palabra que dice, honrarás a padre y madre para que en todo te vaya bien y tengas larga vida. Si lo manejas, si tu mente se enfoca en el espíritu o la ley, entonces tú vas a hacer lo correcto y vas a recibir bendición. Porque la ley está dispuesta para que nosotros entendamos qué es pecado, qué es de la carne o qué no es de la carne. Yo lo veo a usted muy callado. Y si usted piensa que está duro, se va a poner peor. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya logrado. Y yo no me paro aquí a decirles a ustedes esto porque yo lo haya logrado. Yo soy uno que tengo y necesito más ayuda de Dios que cualquiera. Porque tenemos que lograrlo. Pero ¿cuál es la manera de lograrlo, pastor? Enfoquemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, que es su ley, y no en las cosas de la carne. ¿Usted sabe qué quiere la carne? La carne siempre quiere tener razón. La carne siempre piensa merecerlo todo. La carne siempre busca su placer. Porque no te estoy hablando de estos dedos como carne, de las piernas como carne. Te estoy hablando de lo que está en tu mente, que baja tu corazón, que son deseos de la carne. Y tenemos que ser honestos. La carne constantemente te está llenando de tentaciones. ¿Usted ha visto esa gente que se para con ese gran orgullo y esa gran soberbia y te habla de una manera irrespetuosa y usted desea como bendecirlo con las dos manos en el cuello? Pero usted dice, el fruto del Espíritu es templanza. ¿Vas a pensar y a resolver esto con el pensamiento de la carne o vas a pensar y resolver esto con el fruto del Espíritu? Porque si tienes una lucha entre la carne y el Espíritu, pero tú quieres que el Espíritu gane, tienes que ver, tienes que inclinar tu mirada hacia lo del Espíritu. ¿Amén? Amén. ¿O a poco me va a decir que usted nunca ha querido agarrar a alguien y bendecirlo el cuello? El apóstol Pablo dice, airecen. O sea, estoy de acuerdo, usted se puede molestar, pero no peque. Me está diciendo que usted está enojado,
Pero en medio de su enojo, en medio de que usted está aireado, ahora piense, ponga su mirada en el espíritu y no en la carne. Si no es por obediencia, por lo menos por conveniencia. Porque hay principios bíblicos que si usted los activa, van a bendecirlo. ¿Qué dice la palabra? Si usted honra a su padre y a su madre, en todo le va a ir bien y va a tener larga vida. O sea, es que, por lógica, si usted cree que la palabra de Dios es verdad, usted debería de ser una persona que sepa invertir. Voy a invertir en mi papá, voy a invertir en mi mamá. ¿Por qué? Porque yo quiero que me vaya bien, que quiero tener larga vida. Entonces, no te estoy diciendo si lo merecen o no lo merecen. Porque hay padres que han deshonrado a sus hijas. Las tomaron en una violación. Y te estoy hablando de que cuando hay perdón, no quiere decir que tengas que convivir. Con personas que no han cambiado su corazón, usted no debe convivir. Usted les puede perdonar, inclusive les puede honrar de alguna forma, pero usted tiene que alejarse de esas personas. El perdón no implica que usted viva con esa persona, que usted lo abrace, que usted esto, que usted lo otro, porque puede pasar lo mismo. Pero yo activo principios de reino, como lo son estos, que van a traer a mi vida paz. Porque usted sabe que el que ama la carne va a recibir la recompensa de la carne. ¿Y la recompensa de la carne qué es? Muerte. La recompensa de la carne es muerte. Es división. Es difícil, sí, yo lo sé. El apóstol Pablo dice: ustedes no pequen, pero si pecan, abogado tiene con el Padre. Él está diciendo: yo entiendo una realidad de nuestra vida carnal. Entiendo que nosotros debemos de esforzarnos por hacer las cosas bien por el Espíritu. Pero si he fallado, pido perdón y sigo adelante. ¿Sabe cuál es el problema y por qué no ganamos la batalla? Porque ponemos nuestra mirada en las cosas de la carne. Queremos seguir teniendo razón. ¿Cuántas familias se destruyen por eso? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos trabajos perdidos? Me despidieron, me fui de mi trabajo, pero no di el brazo a torcer. Ay, sí, qué montón ganaste. ¿Qué van a decir? Que usted fue el que le gritó al jefe, que usted fue el que se rebeló. O sea, ya esos son niñerías, esos son inmadureces. La iglesia tiene que dejar de tener su vista, su mirada puesta en las cosas de la carne. Tenemos que poner nuestra mirada y aprender a resolver en el Espíritu. Amén. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero usted nunca va a cambiar esa lucha interna. En Mateo 26:41, Jesús les hace referencia a sus discípulos y le dice: velad y orad, porque ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Porque la carne es. Entonces ustedes velen y oren, o sea, estén despiertos. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? Hablándoles una palabra que los despierte, que les diga: usted tiene que enfocar sus esfuerzos a resolver siempre en el espíritu y no en la carne. Porque en la carne, el libro de Santiago lo dice claramente en su capítulo 3, hay sabiduría que es de este mundo, una sabiduría animal, pero hay una sabiduría que es del cielo. Entonces a veces creemos ser sabios en nuestra propia opinión y decimos: yo no voy a dejar que me pisoteen de nuevo, yo no voy a dejar que me humillen. Jesús dijo: si alguien te pide la capa, dísela. Bendigan a los que los maldicen. Pastor, no me gusta mucho eso. Hay mujeres que traen a monte a sus esposos. Hay esposos que traen a monte a sus esposas. Sí, pero a nosotros como esposos no se nos puede olvidar que dice la palabra que si yo maltrato a mi esposa, mis oraciones no van a subir ante el trono. Entonces decimos, nos enojamos con Dios, Dios no me escucha, yo he orado, no ha pasado nada. Pastor, bueno, ¿qué estás haciendo con tu esposa? Porque la palabra dice
que si yo maltrato a mi esposa de una manera física, de una manera verbal, de la manera que sea, mis oraciones no van a ser escuchadas. Entonces Pablo dice, y descubro que la ley es espiritual. O sea, la ley me abre los ojos a cómo tiene que ser mi vida espiritual. Mi vida espiritual tiene que estar basada y fundamentada en la preciosa palabra de Él. Yo tengo que recordar como hombre que tengo que tener en orden todas mis cosas para que mis oraciones sean escuchadas. Pero la mujer también tiene que tener claro que la palabra de Dios dice que tiene que estar sujeta a su marido en Cristo Jesús. Pastores, me gustó menos. Todo fundamento tiene un valor, y todo principio que yo activo me va a dar a mí un resultado, bueno o malo. El que hiera a su padre o a su madre, que muera sin remedio. El que honra a su padre o a su madre va a tener larga vida y en todo le va a ir bien. Es un principio. O sea, es algo que si usted lo hace, va a activarse en el mundo espiritual y usted va a tener un resultado. Dice, hijos, respeten a sus padres, pero padres, no hagan enojar a sus hijos. Tenemos que tener una honra en dos vías y tenemos que actuar en cada cosa que hacemos. Tenemos que actuar de una manera espiritual y no carnal, porque si actuamos de una manera carnal vamos a tener el resultado de la carne. Decía alguien que escuché en algún momento que dentro de nosotros hay dos seres. Lo comparaba con dos lobos, uno negro y uno blanco. Usted sabe que en nuestra naturaleza todo lo negro es malo, ¿verdad? Y lo blanco es bueno. Cuando en realidad el color del pecado no es el negro, en realidad el color del pecado es el café. El café es el resultado de lo blanco y lo negro. Les dije antes, Dios dice, por cuanto no fuiste frío ni caliente, yo te escupiré de mi boca. Ahora todo tiene matices, y entonces esos matices nos hacen ser tibios. El apóstol Pablo dice, si ustedes corren, corran como el que quiere ganar, siendo efectivos, no dando golpes al aire, sino peleando para ganar. Este hombre decía, hay un lobo blanco, un lobo negro dentro de usted. Uno representa el mal, otro representa el bien. ¿Cuál de los dos va a ganar? El que usted alimente más. Y ahí vamos al punto central de lo que quiero hablarte esta mañana. ¿Cómo resuelves tus cosas? Esa lucha que hay dentro de ti, porque yo sé que usted quiere hacer el bien, por eso está sentado aquí. Yo sé que usted quiere hacer las cosas correctamente, por eso usted viene a escuchar la palabra, por eso usted viene a buscar de la presencia de Dios, porque usted quiere hacer las cosas bien. De eso no tengo duda y no tengo que preguntárselo. Pero ahora, ¿dentro de usted hay una lucha o no hay una lucha? Sí hay una lucha. Dentro de mí hay una lucha. En cada cosa que hacemos, en cada momento, a cada instante, hay una lucha. Y yo tengo que no vivir con las entrañas revueltas, sino que tengo que tratar de vivir en paz en mi ser. ¿Cómo voy a lograr esa paz? ¿Cómo voy a lograr empezar a ganar esas batallas? ¿Cómo voy a empezar a dejar las obras de la carne para tomar el fruto del Espíritu? Peleando. ¿Cómo se pelea? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Para usted ser eficaz en algo, usted tiene que estar enfocado. Usted tiene que saber dónde golpear para que le duela al enemigo. Porque muchos van a venir con un plan y debe de estar planificando alguno. Tal vez el lunes, cuando vea a fulana de tal, a fulano de tal, le voy a decir esto y esto. Yo sé que se va a poner como las bombas, porque eso lo hace enojar. ¿Qué pasaría si usted, en lugar de ponerse rojito, a punto de estallar y sacar por su boca lo que ya está acostumbrado a que saque, usted inclina su mente hacia lo espiritual y usted bendice a esa persona? ¿Qué pasaría? El enemigo quedaría desarmado. ¿Por qué?
porque te estás convirtiendo en uno que bendice al que te maldice. Y entonces le estarías haciendo caso a Dios, le estarías haciendo caso de lo que Jesús enseñó, y esa persona va a quedar totalmente desarmada. Al fin de cuentas, tenemos que valorarnos individualmente. No se vale que yo diga del que está a la par mía, no se vale que yo diga de mi hijo, de mi esposa, de mi esposo. No se vale. Se vale lo que yo vea de mí mismo y lo que yo pueda cambiar de mí mismo. Usted no puede cambiar a nadie. Vea que Jesús puede, pero no quiere cambiar a nadie. Jesús da la oportunidad del libre albedrío y te da su palabra y te da una fórmula para que tú pelees. Pero si tú no quieres, Él no te va a obligar a cambiar. Él va a estar siempre con los brazos abiertos. Si tú le pides ayuda, Él te va a ayudar. Si necesita sabiduría, pídasela a Dios. Si usted necesita más fe, todo eso usted lo va a encontrar, pero si usted lo busca. Pero ¿cómo decide usted hacer cada cosa? ¿Cómo pelea usted esa batalla entre la carne y el espíritu? ¿De qué manera? Cuando el apóstol Pablo nos da esa realidad y dice, ok, yo queriendo hacer lo bueno, hago el mal que no quiero, me doy cuenta que ya no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Yo simplemente soy un hombre carnal y hasta el final va a tener esa misma dificultad. Nos comienza a enseñar durante todas las cartas a cada iglesia que Él fundamentó. Nosotros tenemos la libertad en Cristo, pero esa libertad no puede convertirse en razón de pecado, de ser libertinos. Yo puedo hacer eso de por sí, Dios me ha llamado a libertad. Si algo no está bien, no está bien. Me duele muchísimo darme cuenta de algunas realidades que como ministros, como gente que servimos a Dios, tenemos. A veces pensamos que porque traemos nuestros hijos a la iglesia, ellos aman a Dios. Déjeme decirle con dolor, yo tengo varios. No es así. La salvación es individual, la salvación no se hereda. Nuestros hijos no van a ser salvos porque nos acompañen a la iglesia. Nuestros hijos van a ser salvos cuando ellos de verdad acepten a Jesús como Señor y Salvador. Mientras tanto, simplemente son gente que visita porque te sigue y te respetan de alguna manera. Es una verdad dolorosa. Pero dígale a esa muchacha tan linda, ese muchacho tan lindo, no vamos a ir durante un mes a la iglesia porque vamos a estar de vacaciones. Mejor vamos a relajarnos más y vamos a la iglesia de vez en cuando. Usted se va a dar cuenta que es muy probable que no proteste para nada, sino que levante las manos y diga, tal vez no en todos los casos, pero es una verdad que estamos viviendo. Y Dios no quiere que nuestros hijos se pierdan. Dios quiere que todos se salven. Pero no pensemos que porque ellos vienen y nos acompañan ya son salvos. La salvación no se hereda. Ellos tienen que pasar un proceso, ellos tienen que aceptar al Señor y a Jesús como su Señor y Salvador en su corazón. Tienen que confesarlo con su boca porque es necesario. Mientras tanto van a ser oyentes, que a veces con mucha paciencia lo esperan a usted, porque usted ama las cosas del Señor, usted ama que oren por usted, usted ama muchas cosas, pero sus hijos no, tal vez es una realidad. Yo sé que el anhelo de todo padre es que los hijos lleguen a los pies de Cristo. Amén. Pero si nosotros seguimos realmente equivocados, sinceramente equivocados, nunca les vamos a hablar con la verdad. Las obras de la carne, fornicación, adulterio, lascivia, pecado, eso es pecado. Nada más. La palabra es clara, eso es pecado. Y si vivimos en pecado, vamos a recoger el fruto de ese pecado en que vivimos. Usted puede venir a la iglesia, puede escuchar la palabra y esto tal vez le va a dar a usted un aliento, tal vez le va a redarguir un poco en su espíritu, pero si usted no se mete profundo, si yo no me meto profundo con el Señor, si no empezamos a resolver en el espíritu, la carne va a seguir ganando. Usted va a aprender a vivir con el pecado, como me lo decía un hermano ahora en la mañana. Es que pastor, toda la vida he querido servirle a Dios, pero también toda la vida he querido seguir lo que he vivido.
en mi pecado. Yo creo que es tiempo que Dios ya me está llamando. Yo creo que ya hace muchos años te está llamando. Y tenemos que cambiar. El apóstol Pablo dice, estos pelean por algo corruptible, pero nosotros por algo incorruptible. Yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Valdrá la pena abstenerse de todo, como dice el apóstol Pablo, para alcanzar esa corona incorruptible? ¿Valdrá la pena? Porque podemos vivir flotando y tomando decisiones apresuradas, llenos de orgullo. Usted sabe que las decisiones que uno toma en la carne generalmente están llenas de orgullo, aunque usted no lo crea. Y usted sabe que cada orgulloso dice que no es orgulloso, lo primero que dice. Pero desde que usted toma una decisión basado en que usted no quiere que nadie lo humille de ninguna forma, usted es orgulloso. Jesús se pone una toalla en la cena y le dice, ven Pedro, yo te voy a lavar los pies. Jamás. Jamás, le dice Pedro, nunca. Ese era el trabajo del esclavo que tenía menor rango en una casa. Lo hacía el que tenía la menor jerarquía, o sea, el que estaba abajo de la cadena de mando. Usted nunca lo va a hacer conmigo. Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Entonces lávame todo. Ese Pedro era tremendo. Le dice, no, quiero que aprendas. Ya ustedes fueron lavados, purificados. Ustedes fueron santificados con la sangre del Cordero, por el sacrificio que Él iba a hacer. Pero en el camino se te va a pegar el polvo por el caminar. Y es necesario que constantemente tus pies sean lavados. ¿Qué hace la palabra? Ir limpiando nuestros pies que se ensucian. De las malas decisiones que tomamos, de las decisiones que tomamos en la carne. Porque tal vez nos apartamos de Dios. Pensamos, ese hombre me va a hacer feliz, esa mujer me va a hacer feliz. Y te descubriste que solo Dios hace al hombre feliz. Como el corito de los casados, solo Dios hace al hombre feliz. Nosotros tenemos que entender que la única arma que tenemos para vencer realmente es que nuestra mente sea renovada. Romanos 12:2 dice, renuévese en el espíritu de su mente. Dios nos hizo perfectos. Usted sabe que su hígado se renueva cada 8 semanas, sus huesos cada 6 meses, su cerebro totalmente renovado en un año. Búsquelo científicamente, es así. Nosotros vamos cambiando nuestras células y renovando nuestras células. Su piel dura 4 semanas y usted estrena piel nueva. ¿Usted ha visto cuando entran los rayitos del sol ahí en la casa y usted ve cositas flotando? Esa es piel muerta. Ya me dio cosas. Es una verdad. Dios nos hizo perfectos. El apóstol Pablo dice, yo entiendo que como Dios renueva su cuerpo natural, también su mente espiritual tiene que ser renovada. Entonces, usted tiene que inclinar su mente siempre al Espíritu. Y el Espíritu lo vemos como un fruto. ¿Cómo sé yo que estoy inclinando mi mente al Espíritu y no a la carne? ¿Cómo tomo mis decisiones? Ay, es que yo estaba muy enojada y entonces le dije esto y el otro. No estás en el Espíritu, estás en tu carne. Y es que uno también tiene derecho a enojarse. Bueno, siga con esa política que lo va a ir convenciendo a usted de que vivir enojado está bien, de que pelear está bien, de que siempre tener la razón está bien. Y entonces usted va a cosechar lo que la carne lo va a dejar cosechar. Cuando nosotros tenemos culturas como la que nosotros, mis hermanos y yo recibimos, es muy difícil entender esto y es muy difícil vivir de esa manera. Porque usted lo resuelve con golpes, usted lo resuelve con cortar las relaciones. Mejor alejarse de esa gente. Sí, está bien, pero no a la primera, no a la segunda. Porque hay cosas que la palabra de Dios dice
que si alguien está mal, usted lo exhorte. Si no recibe, que se busque otros y lo exhorte de nuevo. Y ya cuando no hace caso, cuando ya no cambia su vida, ya es otra cosa, y entonces ya ahora sí hay una expulsión de nuestra vida. Pero no a la primera vez. Ah, no, es que a esa hermana yo no le hablo porque un día, no sé, como que me hizo una cara así. Entonces, ¿sabe si la pobre acaba de pegar el dedo gordo ahí en la mesa? Usted no tomó una decisión basada en el espíritu, usted la tomó basada en su carne. Y es que cómo duele la carne, ¿verdad? En la mañana teníamos lleno, pusimos masillas y hacían la misma cara que ahora. Porque cómo nos duele que nos digan o que nos saquen la realidad de nuestra vida. Somos imperfectos. Yo, comenzando por mí, yo me considero imperfecto, necesito la ayuda de Dios para tomar la mejor decisión basado en su palabra. Si usted ama mucho y perdona mucho, es muy suave, es muy permisivo, es muy esto, es muy el otro. Entonces, pastor, ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo está bien? Dice, la ley es espiritual. Y cuando habla de la ley, la traducción es la instrucción o Torah. La Torah es espiritual. Me dice qué debo hacer y qué no debo hacer y cómo lo debo hacer. Entonces, si tus decisiones están basadas en esto, están bien. Y si el fruto que das con tus decisiones es que traes amor, que traes paz, que tienes mansedumbre, que tienes gozo, entonces estás viendo el fruto del Espíritu Santo. Hay un espíritu tremendo que se levanta en las familias, que es el espíritu del turbión. Es cuando usted está todo tranquilo, no pasa nada, de un pronto a otro, este se enoja, el otro se enoja, el otro se altera, y quedó todo como si hubiera pasado un ciclón por ahí. Y usted se pregunta, ¿qué pasó aquí? Pero no dije nada, ¿por qué se enojó? No dije nada, ¿por qué pasó esto? Hay un espíritu que está dominando en nuestra casa, y nosotros muchas veces simplemente no queremos reconocer que así es. Estamos mal porque estamos viviendo en la carne. Yo no sé si eso pasa en otros lados, a usted no le ha pasado nunca, pero muchas veces la familia se reúne y usted dice, es que cuando la familia se reúne siempre hay problemas. No debería ser así. ¿Qué pasa? Vivimos en nuestra carne. Dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne. No pueden vivir en convenio los dos juntos. Usted no puede vivir en el mundo y también vivir tratando de acercarse a Dios. Alguno de los dos le va a fallar. Jesús dijo, no se le puede servir a dos señores, porque a uno de los dos se les va a ser infiel. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que nosotros enfocarnos a vivir en lo espiritual. Fácil no es, simple tampoco. Hay que aprenderlo, hay que todos los días de nuestra vida tratar de ponerlo en práctica, sí. Va a llegar un momento donde tu lucha va a ser un poco más fácil de llevar, donde vas a tener muchas satisfacciones, porque ya no vas a ser aquel que peleaba con todos en una situación X, sino vas a ser aquel que concilia, vas a ser aquel que tiene templanza y que guarda silencio cuando deseas gritarle 4 y 5 cosas. Vas a tener esas satisfacciones, pero la lucha no se va a terminar hasta que seamos renovados. ¿Sabe qué va a pasar? Esa lucha dentro de ti va a disminuir y vas a poder llevar la carga. Vas a poder seguir caminando con un poco más de tranquilidad y un poco más de fuerza. Pero si tú no abres los ojos a que estás en guerra, a que tu carne está peleando contra tu espíritu, vas a tener muchos problemas, porque tu mente va a estar atribulada, tu corazón va a estar atribulado, tu espíritu va a estar atribulado, y no vas a saber qué hacer ni para dónde agarrar. Por eso quiero advertirte esta mañana, tú estás en una guerra abierta. Tu vida permanece peleando carne contra el espíritu, porque tú decidiste creer. Porque eso no pasa cuando tú simplemente no quieres hacer lo bueno. Cuando usted hace lo que usted le da la voluntad,
usted no tiene preocupación. Porque usted hace lo que le da la voluntad, independientemente de lo que sea el resultado. Pero si usted ama el día de la venida de nuestro Señor, y usted piensa que usted va a ser llevado en las nubes de los cielos, entonces usted y yo sí tenemos un problema, porque sabemos que tenemos que hacer las cosas como a Dios le agrada. Dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Yo creo que todos queremos ser amigos de Dios. Por lo menos los que estamos aquí sentados y los que están viendo la transmisión. La carne no nos deja caminar según lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero el Espíritu está ahí. Ciertamente el Espíritu está dispuesto, dice Jesucristo. Pero la carne es débil. ¿Por qué si la carne es débil y el Espíritu está dispuesto, es tan fácil que la carne gane en nosotros? ¿Se ha preguntado usted eso? Y quiero darle de nuevo en el eje central de lo que le estoy predicando. La carne, aunque es débil, la empuja, la fortalece, que tu mente está de continuo en el pensamiento de la carne. Tu espíritu, aunque está dispuesto y es fuerte y se comunica con el Espíritu Santo, generalmente queda de lado. Y como dejas al espíritu de lado, el fruto no sale, no se ve, tú no lo cuidas. Velad y orad. Abran sus ojos, entiendan y oren. Busquen ayuda del cielo, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Busquemos ayuda del cielo, porque sin Dios no lo vamos a lograr. Esa lucha y esos conflictos que usted y yo tenemos, podemos resolverlos en bendición si nuestra mente se inclina a renovarse hacia el Espíritu. Entonces mira el fruto de lo que tú tienes actualmente. ¿Tienes paz, gozo, benignidad, bondad? ¿Todo eso hay en ti? ¿O en realidad lo que estás cultivando, lo que estás recogiendo, son las obras de la carne tuya? No importa qué tan metido estés en la carne, lo importante es cuánto estás dispuesto a empujar fuerte para vivir por el Espíritu. Amén. Llévese una idea simple, sencilla. Su mente tiene que estar puesta en resolver, siempre hacia el Espíritu y nunca hacia la carne. Lo que la carne te dice que va a ser de satisfacción, muchísimas veces te va a llevar a la condenación. Lo que el Espíritu te dice que es lo correcto, va a activar principios, te va a traer gozo a largo plazo. A veces la carne toma decisiones de gane hoy y pierda después. Nosotros como hijos de Dios, que se nos fuera la potestad de ser llamados hijos de Dios, tenemos que saber que los que aman el Espíritu, trabajan hacia el Espíritu, piensan sobre el Espíritu, esos son los que van a recoger del Espíritu. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. No es una mañana de muchos amenes ni de mucho entusiasmo. ¿Sabe? Es importante que usted se sienta feliz, porque cuando Dios nos exhorta, nos libra de la muerte. ¿Qué pasaría si sonara la trompeta hoy? ¿Te irías con Cristo? ¿Qué pasaría si en este momento sonara la trompeta y los cielos se abrieran? ¿Quién se iría con Cristo? No dude en levantar su mano. ¿Sabe? La salvación no es por lo bueno o lo malo que usted sea. La lucha en la carne y en el espíritu la vamos a tener constantemente. A veces queriendo hacer lo bueno vamos a hacer lo malo. El apóstol Pablo dice: Jesús lo tiene presupuestado, no pequen, pero si pecan, abogado tienen con el Padre, Cristo Jesús. Pero si tú quieres que tus entrañas no estén constantemente en una lucha, empieza a pensar y a resolver en el espíritu. Todo depende hacia dónde inclines tu mente, hacia la carne o hacia el espíritu. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado tu palabra, Señor, tu palabra que nos instruye, tu palabra que trae vida, Padre Santo, tu palabra que exhorta y que nos libra de la muerte, Señor.
Estamos peleando una batalla, Señor, corriendo una carrera. Y necesitamos ganar. Sabemos que tú nos has dado la sangre para que todo el pecado que teníamos, Señor, quedara atrás, Señor. Nos has dado tu Santo Espíritu, el cual nos redarguye, Señor, y nos enseña. Padre, sabemos, Señor, que tú nos amas y que tu palabra, Señor, nos edifica, y tu palabra es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, Señor, la carne, las coyunturas, los tendones, hasta llegar a los huesos, Padre Santo, hasta llegar a ese lugar donde está nuestro ADN. Hoy, Padre, oramos para que tú cambies, Señor, las malas enseñanzas, la cultura torcida que nos dieron nuestros padres, Señor, la falta, Señor, de amor que tal vez recibimos y por lo cual reaccionamos de diferentes maneras, que tal vez ya no creemos en nadie. Padre, oro, Señor, por tu iglesia, Señor, esa que dice que tú le permitiste ser lavada con la sangre del Cordero y emblanquecidos sus vestidos, para que tengamos la certeza, Señor, para que tengamos la seguridad, mi Dios, de que si tú vinieras hoy por nosotros, nosotros seríamos levantados en las nubes de los cielos. Recibiríamos, Padre, con amor, Señor, con los brazos abiertos a tu Hijo. Padre, yo te pido, Señor, que tú pongas la convicción y la seguridad en nuestro corazón, que tú derribes todo orgullo, Señor, toda soberbia, toda altivez, Padre Santo, que no nos permite, Señor, inclinar nuestra mente hacia el Espíritu, Padre Santo, hacia tu ley, sino que nos hace inclinar nuestra mente hacia la carne. Límpianos, Señor, y líbranos, Señor, porque en verdad somos débiles, como dice el apóstol Pablo, Señor, hombres carnales, Señor, entregados a pasiones, mi Dios, y muchas veces llevados, Señor, por corrientes, muchas veces dando pasos equivocados. Sabemos que hay una promesa de perfección, pero eso llegará, mi Dios, cuando tú nos lleves contigo. Mientras tanto, ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría, danos entendimiento, danos fe, Señor, para caminar hacia el camino correcto al que tú quieres que nosotros caminemos, Padre. Bendigo tu nombre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza y te doy gracias porque tú has sido Dios bueno con nosotros, Señor, de muchas maneras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.